Pero también, como las hormonas viajan en su mayoría por la sangre o por la linfa, también es lento con respecto a la respuesta. El sistema nervioso, a diferencia de los otros dos, tiene las dos características que necesita para poder ser el más integrador de todos los sistemas, ¿sí? Es altamente específico, o sea, este sistema nervioso inerva estructuras específicas. Cuando una fibra nerviosa llega a un determinado lugar, va a actuar sobre ese lugar y no sobre otro, ¿sí? Es muy parecido, yo le decía a los chicos esta mañana, es muy parecido a un sistema eléctrico, ¿sí? Donde si yo tengo varias teclas, tengo una tecla y aprieto una tecla, va a haber un cable que va hasta la lamparita y va a prender esa lamparita y no prende otra, ¿sí? A lo mejor dentro de la pared, dentro del mismo caño, viajan varios cables, pero solo va a actuar en un lugar específico. Bueno, el sistema nervioso tiene eso, un poquito de los nervios tienen eso, y tienen varias cosas en común con la electricidad, porque de última, el sistema nervioso o la fibra nerviosa no hacen otra cosa que lo mismo que hace un cable, que transportar electricidad. Transportan diferencia de potencial, ¿sí? O sea, no, es bastante parecido en ese sentido. Y además de ser específico, vamos a tener la otra propiedad que tiene este sistema como integrador, es que es altamente veloz. O sea, nosotros podemos tener respuestas en cuestión de milisegundos, ¿sí? Lo cual hace que este sistema nervioso sea el sistema más eficiente desde el punto de vista de sistema integrador. También es importante tener en cuenta que el sistema nervioso se va desarrollando y va evolucionando a lo largo de toda la escala zoológica, y de hecho la escala zoológica, o sea, el lugar que ocupa cada ser vivo dentro de la escala zoológica, está clasificado en base al desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Por eso nosotros, hoy por hoy, estamos en el punto más alto de la escala zoológica, porque es donde nuestro sistema nervioso ha adquirido, dentro de los vertebrados superiores, el máximo grado de desarrollo. Y este sistema nervioso va a cumplir esta función de integración, la función básica de integración, porque principalmente lo que hace es percibir estímulos que pueden provenir del exterior del cuerpo o del interior del cuerpo. Muchas veces, cuando yo hablo de que llega al sistema nervioso, viene de afuera, muchas veces no es afuera del cuerpo. A veces sí, a veces no. O sea, un estímulo, yo puedo percibir un estímulo ahora mirándolos a ustedes, mi retina está percibiendo los estímulos de la visión, ¿sí? Pero también mi sistema nervioso está recibiendo estímulos de saber en qué frecuencia cardíaca está funcionando mi corazón en este momento. Entonces, proviene de estímulos internos y externos del cuerpo. Entonces, ¿qué hace ese sistema nervioso para ser integrador? Lo primero que tiene que tener es la capacidad de recibir estímulos, de recibir información, de procesar esa información y, ante esa información que recibe, emite una respuesta, ¿sí? Y esto, que es muy simple, como recibir una información, elaborar una respuesta y emitir una respuesta, es la función básica del sistema nervioso, ¿sí? Todo el sistema nervioso funciona de esa manera. No hay otra manera de funcionamiento del sistema nervioso. ¿Estamos bien? ¿Canto? ¿Por qué digo esto? Porque no importa el grado de respuesta, ¿sí? La jerarquía de la respuesta, la complejidad de la respuesta que se tenga, siempre se basa en recibir un estímulo y emitir una respuesta, ¿sí? Puede ser lo más simple, como todos ustedes comparan, que uno muchas veces ve, apoyo el dedo, me quemo, saco la mano, ¿sí? Recibo un estímulo, tengo una respuesta. Ustedes hace un mes, más o menos, recibían un estímulo que era una pregunta oral y elaboraban una respuesta, a veces, ¿sí?
Los que están acá elaboraron la respuesta. ¿Sí? Los otros todavía quedaron procesando. ¿Está? Entonces, fíjense, la respuesta puede ser con una complejidad, una respuesta psíquica, donde yo tuve que elaborar una respuesta uniendo muchos datos que había estudiado, o que había leído, o que escuché por ahí, o algo, pero elaboré una respuesta. O puede ser simplemente saco la mano porque me quemo. ¿Está claro? O pasé al mediodía por el buffet y sentí un olorcito rico y automáticamente mis glándulas salivales comenzaron a producir saliva y digo, se me hizo agua la boca. Percibí un estímulo y di una respuesta. ¿Está? Entonces no importa la complejidad de la respuesta del sistema nervioso, siempre se basa en esto, recibir un estímulo, interpretar ese estímulo, procesar ese estímulo, elaborar una respuesta y emitir una respuesta. ¿Sí? Simples o complejas. ¿Queda claro? Y esto es lo que hace que a su vez no es tan simple o tan aislado, sino que otra de las cosas que va a hacer para que funcione como un sistema integrador es que además de hacer esto, va a asociar los distintos estímulos y va a asociar las distintas respuestas. O sea, tiene una función asociativa. Esto es un poquito lo que dijimos, ¿sí? Fíjense, sistema integrador. Y algunas de las funciones. Fíjense, integrar y coordinar la acción de las diferentes partes del organismo, lo que dijimos, sistema integrador. Percibir excitaciones externas o internas, o sea, recibir estímulos. Elaborar respuestas rápidas. Fíjense, respuestas que pueden ser motoras, saqué la mano, movimiento de músculo. Secretoras, se me hizo agua la boca. Psíquica, tardó un poco, pero contestó. ¿Sí? ¿No? Como una semana tardó. Bien, me acuerdo. Y la última, asocia distintos estímulos. Asocia distintos estímulos. O sea, fíjense, esto es en cierta forma, todo esto está en punto, es lo que acabamos de decir nosotros. Recibe, elabora una respuesta, integra, asocia, ¿sí? Guarda recuerdo. Ante un mismo estímulo va a ser la misma respuesta. No tiene que elaborar nuevamente una respuesta. Sabe que ante este estímulo va a pasar esto. Si yo golpeo la rótula, voy a extender la pierna. Reflejo rotuliano. ¿Sí? Y todas las veces que le golpee la rótula, va a estirar la pierna. ¿Está? Salvo que no funcione. Bien. ¿Cómo está formado este sistema nervioso? Todos los órganos del sistema nervioso, todas las estructuras del sistema nervioso, van a estar formados por el tejido nervioso. Y este tejido nervioso, como todo tejido, va a estar formado por células. A diferencia de otros tejidos donde nosotros encontramos células y sustancia intercelular, acá vamos a encontrar células y células. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unas células específicas, que son las neuronas, que son las que van a cumplir toda esta función que estamos hablando del sistema nervioso. O sea, son las células que van a producir, van a elaborar, van a percibir los estímulos, van a elaborar la respuesta, van a enviar esa respuesta. Entonces, estas neuronas son las que cumplen todo el listado de funciones del sistema nervioso. Es la célula que constituye el tejido nervioso. Y entre las células, entre las neuronas, vamos a encontrar otras células, que es lo que se denomina neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? Todas las células que forman el sistema nervioso, el tejido nervioso, que no son neuronas. O sea, no tienen nada que ver con la función de las neuronas. Tienen otra función: sostén, defensa, nutrición, formación de mielina. Pero las que van a cumplir con todas las funciones van a ser las neuronas. Y estas neuronas van a ser células que tienen varias características. En primer lugar, vamos a considerar a la neurona como la unidad estructural.
del tejido nervioso. ¿Sí? Unidad estructural. ¿Qué características tiene esta neurona? La neurona es la célula que alcanza la más alta especialización en todo el cuerpo, ¿sí? O sea, es la célula más diferenciada de todo el organismo. Y como tal, por ser una célula totalmente diferenciada, o sea, la más especializada de todo, va perdiendo ciertos organoides, ciertas organelas en el citoplasma, se van perdiendo, y sacrifica su capacidad de reproducción. ¿Sí? Lo cual quiere decir que nosotros nacemos con cierta cantidad de neuronas y a lo largo de la vida el número nunca va a aumentar. O sea, va a ir disminuyendo con el tiempo. ¿Cómo? No, una cosa es regenerar y otra es reproducirse. Regenerar sí se regenera. Si yo a la neurona le corto un axón, puedo regenerarse. ¿Sí? Regeneración waleriana se llama eso. ¿Sí? Se regenera a partir de siempre que mantenga el cuerpo celular, el núcleo trófico, el centro trófico de la célula. Eso es regenerar. ¿Sí? No se multiplica. Si yo pierdo una neurona, no la va a reemplazar otra neurona. ¿Sí? Sí va a ocurrir una cosa. Si yo pierdo una neurona, no va a haber una reproducción y se va a reemplazar, va a aparecer una nueva. Pero sí se va a compensar la falta. ¿Qué va a pasar? Esto no es como la canción que si un amigo se va queda un terreno vacío, ¿sí? Un espacio vacío. ¿Tá? Si una neurona se va, no puede haber un espacio vacío. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas vecinas aumentan sus ramificaciones para compensar. Establecen nuevas vías de conexión y si bien no la reemplazan en su totalidad, compensa su falta. Lo mismo ocurre cuando nosotros desarrollamos alguna actividad específica. ¿Sí? Hay un dicho popular que a veces puede escuchar que te dice: el cerebro es como un músculo, cuando más se trabaja, más funciona. ¿Sí? No es como un músculo, es una falsedad biológica, pero en ese dicho, en su base, tiene mucho asidero. No es tan equivocado. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo una cierta actividad, las neuronas que participan en esa actividad aumentarán sus ramificaciones, aumentan lo que se llama el campo dendrítico, o sea, la superficie que ocupa por neurona, las ramificaciones de cada neurona, estableciendo nuevas vías de conexión, y entonces esas nuevas vías, y anulando vías que ya quedan como secundarias, como insuficientes, es como hacer una autopista nueva y eliminamos la calle tierra que iba antes. ¿Está? Porque ya es de gusto. Entonces se establecen nuevas vías de conexión y eso hace que la persona tenga para esa función específica cada vez más adaptación. Eso es lo que nosotros conocemos como adaptación funcional. ¿Sí? Cuando ustedes empezaron hace unos meses, tenían que leer el parietal y estaban como 2 horas. Y no entendían nada a veces. ¿Sí? Ahora tampoco, pero bueno, tarda menos. ¿Sí? De a poquito. ¿Qué pasa? Cuando llega a fin de año, a lo mejor leer el parietal son 10 minutos. Y decís, pero al final, mirá, yo pensaba que estaba tanto tiempo, pero ¿qué pasa? Si se empieza a ejercitar, se empiezan a establecer nuevas conexiones y se empieza a mejorar todo el sistema de razonamiento. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, a los chicos en el jardín se les enseñaba ajedrez y de ahí surgieron la mayor cantidad de campeones del mundo de ajedrez. ¿Sí? Porque estaban altamente capacitados en un determinado área. Facilitaban y aumentaban los campos dendríticos y las conexiones entre neuronas. ¿Se entiende? Pero esta célula, que es la más especializada del cuerpo, pierde su capacidad de reproducción. Básicamente porque una de las cosas que pierden son los centriolos. ¿Sí? Entonces no tienen capacidad de hacer uso cromático.
¿Y por qué es tan especializada? ¿Para qué sirve? ¿Solo para recibir electricidad y mandar electricidad? Y un poquito sí y un poquito no. ¿Por qué? Porque acá, como toda célula tiene un cuerpo, o sea, una neurona va a tener un cuerpo neuronal, donde está el núcleo, se denomina pericarion, ¿sí? Con su citoplasma que lo rodea al núcleo. Y ahí va a tener organelas que van a producir la síntesis de sustancias químicas, la formación de sustancias químicas, que son sustancias químicas que reciben el nombre de neurotransmisores o mediadores químicos. ¿Sí? Sustancias químicas que ahora vamos a ver son las que le van a permitir que el impulso nervioso pueda pasar de una neurona a otra. O que se liberen, por ejemplo, se producen y se liberen en el músculo cardíaco y vamos a suponer que aumente la frecuencia de contracción del músculo. ¿Sí? De este cuerpo neuronal, se van a desprender prolongaciones. O sea, básicamente lo que tiene una neurona es un cuerpo y prolongaciones. ¿Ah? El cuerpo actúa como centro trófico. ¿Qué quiere decir que es centro trófico? Es el centro donde va a regular toda la función. Es el cerebrito de la célula. Ahí va a recibir y va a mandar la respuesta. O sea, yo necesito, para que haya función de interpretar, de elaborar la respuesta, de percibir el estímulo, de generar una respuesta, necesito que exista cuerpos de neuronas. Ahora vamos a ver después para qué me sirven esos cuerpos de neuronas o dónde van a estar ubicados. ¿Sí? Pero es la parte de elaboración. De este cuerpo, como dijimos, se desprenden prolongaciones. Hay una prolongación única, siempre única, ¿sí? Larga, que es el axón. ¿Sí? Una prolongación que sale de la célula, recorre una determinada longitud, puede a veces tener alguna especie de colateral, este axón, y cuando termina ramificándose en varias terminaciones, las cuales a su vez terminan en extremos dilatados, que son los llamados botones terminales. Por otro lado, las otras prolongaciones van a ser, a diferencia del axón, que es único, las otras prolongaciones son múltiples, son muchas. En realidad es variable, puede haber muchas, en este caso son varias, puede haber una, ninguna, ¿sí? O sea, el número no es como el axón, son múltiples. Axón va a haber uno solo, ¿tá? Esas prolongaciones generalmente son mucho más cortas que el axón, mucho más ramificadas, y se van a llamar dendritas. El axón va a constituir lo que nosotros conocemos como fibra nerviosa. Cuando yo digo acá van fibras nerviosas, son axones. En algunos casos, no necesariamente, en realidad, técnicamente la verdadera denominación de fibra nerviosa es el axón. ¿Sí? Muchas veces también las dendritas se las considera como fibras nerviosas, ¿sí? Aunque técnicamente no lo sean. Y nosotros podemos clasificar o podemos ver distintos tipos de neuronas de acuerdo a distintos criterios, ¿sí? De acuerdo a las distintas partes. Por ejemplo, podemos clasificar a las neuronas de acuerdo a su cuerpo, ¿sí? A la forma que tenga el cuerpo. Entonces tendremos neuronas esféricas, estrelladas, como la que vimos recién, piriforme, o sea, en forma de una pera, piramidales, fusiformes, ¿sí? Distintas formas de acuerdo al cuerpo. También las podríamos clasificar de acuerdo al número de prolongaciones, porque yo dije que, si bien va a tener solamente un axón, puede tener números variables de dendritas, ¿sí? Entonces, podemos tener alguna neurona que tenga solamente un axón y no tenga dendritas, entonces va a ser
un solo axón va a ser monopolar o unipolar, ¿sí? Mono o unipolar. Un solo prolongación que va a ser el axón. Podemos tener neuronas bipolares que tienen dos prolongaciones, una será el axón, el otro la dendrita. Podemos tener como el ejemplo de recién las multipolares, las cuales tienen un axón y varias dendritas. Tenemos un tipo, una variante que es la pseudomonopolar, que en realidad nosotros vemos que del cuerpo de la neurona se desprende una sola prolongación, y después de un trayecto se divide en dos. En realidad me parecía que era una sola prolongación, pero en realidad estaban unidas esas dos prolongaciones y después se separan, o sea, es bipolar, ¿se entiende? Por eso se le pone pseudomonopolar, porque parece que fuera una, pero es falsa monopolar, porque tiene dos prolongaciones, en realidad es bipolar, ¿sí? También podemos clasificarla de acuerdo a la longitud del axón. Vamos a tener las neuronas que son Golgi tipo 1, o de axón largo, y las Golgi tipo 2, o de axón corto. Y otra forma, mucho más importante, y quizás más funcional, porque realmente si son piramidales, estrelladas, fusiforme, en forma de pera, no influye mucho. Más allá de que podemos nosotros identificarlas y saber que en determinados lugares hay células con función tal que tiene esta forma, ¿sí? Pero no varía mucho. Pero sí es mucho más importante funcionalmente hablando, también las podríamos clasificar de acuerdo a el neurotransmisor que elaboran, ¿sí? Y ahí sería más importante, ¿sí? Porque ya está hablando de algo más funcional. Y va a haber neurotransmisores, hay muchísimos, ¿sí? Ven, acá tienen algunas imágenes, ven el cuerpo de la neurona, ven el axón que se desprende, el núcleo, ¿sí? Neuronas. Las otras son células de la glía, algunas. Neuronas, nuevamente, ¿sí? Pequeñas células de la glía. Otra neurona. Y acá, de acuerdo al neurotransmisor, estos son ejemplos, ¿sí? Las colinérgicas son aquellas que producen una sustancia química que se llama acetilcolina, un neurotransmisor que es la acetilcolina. Las catecolaminérgicas son las que producen las catecolaminas, que son la adrenalina y la nueva adrenalina, por eso también algunas se llaman adrenérgicas. Las que producen el GABA o ácido butírico, gamma aminobutírico. ¿Sí? Distintos mediadores químicos. Hay montones de mediadores químicos, ¿sí? Muchísimos mediadores químicos. Estos mediadores químicos son los que van a darle las distintas funciones. ¿Ah? O sea, las neuronas tienen distinta función de acuerdo a la sustancia química del neurotransmisor que producen. Si no producen eso, un determinado mediador químico o un neurotransmisor, y no se fija al órgano blanco, no tiene ninguna función, ¿sí? O sea, puede haber todas las fibras nerviosas que quieran, pero no cumpliría ninguna función. ¿Tá? Por eso que digo que por ahí es mucho más importante tener en cuenta lo que es el neurotransmisor. Ven diversas formas, diversas características de neuronas, de acuerdo a las regiones, ¿sí? De acuerdo a sus funciones. O sea, hay una gran diversidad, como dice ahí, hay una gran diversidad de neuronas con prolongaciones, con formas de cuerpo y también una gran diversidad funcional de acuerdo a la cantidad de neurotransmisores que producen. Y vamos a las fibras nerviosas, que habíamos dicho nosotros que la mayoría son los axones. Los axones se desprenden del cuerpo de la neurona y lo que tienen que hacer es transmitir el impulso nervioso.
transmite el impulso nervioso. El impulso nervioso viaja a lo largo del axón hasta que llega al extremo, ¿sí? Y luego tendrá que pasar a otra neurona. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vieron que adentro de los cables están los hilitos de cobre? ¿Sí? Así sería un nervio. Los hilitos de cobre serían las fibras nerviosas, ¿sí? Y para formar un nervio tiene que tener una vaina que lo rodee. Y esos pequeños fibras nerviosas conducen un mismo tipo de impulso. ¿Sí? No es que van cualquier impulso por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Las fibras nerviosas comienzan, ¿sí?, su recorrido, salen del cuerpo de la neurona y en un primer momento es simplemente el axón, o sea, el citoplasma, con membrana celular. ¿Tá? A esto, después, cuando sigue el recorrido, se empieza a rodear de una capa de lipoproteína, ¿sí?, que se llama mielina. ¿Qué función cumple esa mielina? Es grasa, es aislante, es el plastiquito del cable. ¿Por qué? ¿Por qué el cable está envuelto? ¿Para que no pegue patada? No. Para aislar, para que la electricidad, los electrones, la electricidad que pasa por los hilos de cobre no se vaya. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con esto. Es un aislante, es grasa, ¿sí? Es una lipoproteína. Entonces, ¿qué pasa? Ya en base a eso, nosotros podemos clasificar a las fibras nerviosas en dos grandes grupos. Aquellas que tienen mielina y aquellas que no tienen mielina. Por eso ahí tenemos dos grandes grupos. Las mielínicas, que son las que van a tener mielina, y las amielínicas, que no tienen mielina. ¿En qué caso tienen una y otra? En muchos. ¿Por qué no tienen una y otra? Depende de la velocidad de conducción. Hay fibras más rápidas. Hay también una forma de clasificar la fibra nerviosa, no se lo quise poner acá porque si no se van a volar la cabeza. Pero hay tres grupos de fibras de acuerdo a la velocidad de transmisión. Las fibras A, las fibras B y las fibras C. ¿Sí? Cada una tiene una característica diferente de acuerdo a cómo sea la conducción del estímulo. No todos los estímulos tienen la misma jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, en un vertebrado más inferior, por ejemplo, un ciervo, es más importante la vía del olfato que de la vista. Porque él puede olfatear al depredador a kilómetros y no verlo. Y ese estímulo del olfato tiene que viajar muy rápidamente a la corteza cerebral porque está relacionado con el instinto de conservación de la vida. Saben que lo hace con papa. ¿Me entendés? Y a lo mejor no lo vio, pero lo huele. ¿Me entendés? Entonces, de acuerdo a la jerarquía del estímulo y también al organismo. ¿Por qué? Nosotros fuimos perdiendo el olfato. ¿Por qué? Porque desarrollamos otros sistemas que son para conservación de la vida. Entonces, la jerarquía que en un ciervo puede tener el olfato, en el ser humano ya no lo tiene. Entonces, perdimos esa jerarquía. Entonces, en nosotros ya no tiene tanta importancia la velocidad de transmisión del impulso. Entonces, lo que les decía. Entonces, llegamos a dos tipos de fibras, mielínicas y amielínicas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ubicarnos un poco en cómo es el sistema nervioso, si podemos explicar algunas cosas un poquito más profundas. ¿Tá? El sistema nervioso, como yo dije hoy, son como un sistema de cablecitos eléctricos. Ahora, necesito una usina, ¿sí? Alguien que genere. O percibo un estímulo de afuera o envío la respuesta. Alguien tiene que generar esa respuesta y en algún lugar se tiene que captar el estímulo. ¿Está claro? Hasta ahí estamos bien.
Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso va a tener dos partes. Por un lado va a tener órganos, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, ¿sí? Son órganos, como tener estómago, intestino, hígado, páncreas, vaso, ¿tá? Son órganos que van a estar formados por sustancia, por tejido nervioso. ¿Queda claro hasta ahí? Y esos órganos son muy importantes, tan importantes que el organismo lo ha protegido con paredes óseas. Porque todos esos órganos o están dentro del cráneo, rodeado por hueso, o están dentro de la columna, también rodeado por hueso. ¿Está? ¿Y qué pasa? Si bien están protegidos, también en cierta forma están aislados. Porque no tienen contacto directo con el resto del organismo. Están prácticamente aislados dentro de una caja ósea. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Para poder comunicarme con el exterior, necesito los cablecitos. Necesito los nervios, que van a tener que salir de estos órganos e ir al exterior. ¿Queda claro? Y esos nervios no son otra cosa que fibras nerviosas, o sea, son axones. ¿Está? Ahora, ¿solamente hay axones afuera del cuerpo? ¿Afuera del sistema nervioso? ¿Afuera de esos órganos? No. También hay cuerpos de neuronas. Ahora, quedarían como desprotegidas. ¿Sí? Porque tengo todas las neuronas y todos los órganos del sistema nervioso totalmente protegidos de hueso. Ahora, las mandé para el estómago. En ese viaje quedarían como desprotegidas. ¿Se entiende? Imagínense cuerpos de neuronas ubicadas en la cara antero-superior del peñasco. Los cagué. En la cara antero-superior del peñasco. ¿Sí? Cuerpos de neuronas sueltas. Entonces ustedes van y se van al gimnasio y se ponen a saltar. Y los cuerpos de las neuronas pegando contra el hueso y bailando ahí. Me voy para el agujero redondo mayor, me vuelvo para el oval y estoy bailando. Se matan a golpe. O sea, ¿para qué protejo tanto si después voy a matar a los cuerpos de neuronas allá afuera? ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué hago? Al cuerpo de neurona lo envuelvo en un tejido fibroso y tengo lo que llamamos un ganglio. ¿Se entiende ahora? O sea, lo protegí. Entonces, esos cuerpos de neuronas en la cara anterosuperior del peñasco van a formar ¿qué ganglio? ¿Qué fosita había en la cara anterosuperior del peñasco? Fosita para el ganglio de... Por allá lo escuché. Bien, el perro que hace una mosca. Vamos todavía, te tengo fe. Muy bien. Muy bien, ganglio de Gasa, ¿se acuerdan? Por eso les puse no fue al azar que dije que las neuronas estaban en la cara anterosuperior del peñasco. ¿Sí? Van a formar el ganglio de Gasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ganglio? Son cuerpos de neuronas que en lugar de estar dentro de los órganos del sistema nervioso están fuera. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Y qué pasa con los axones? Adentro de los órganos, en el cerebro, en el cerebelo, está todo protegido, no necesito envolver con nada. Cuando los axones salgan de los órganos y vayan en su viaje hacia el órgano periférico, lo vamos a envolver también con un tejido fibroso y va a formar el nervio. Va a estar protegido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegué acá? No sé. Sí, llegué por esto. No, sí, ya sé. ¿Sí? No. ¿Por qué llegué? Porque ¿a qué iba? Porque si no, no me iban a entender nada. Quiere decir que yo tengo una parte, digamos, a los órganos que forman el sistema nervioso y que están dentro del cráneo y de la columna vertebral, los voy a empezar a llamar a partir de ahora sistema nervioso central. O sea, son los órganos centrales del sistema nervioso. A los ganglios y a los nervios que salen de ahí, que lo conectan con el exterior, lo voy a llamar sistema nervioso periférico. ¿Queda claro? Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico voy a tener fibras nerviosas, mielínicas y amielínicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién forma la mielina? ¿Sí? La diferencia va a estar en quién elabora la mielina.
En el sistema nervioso central, o sea, en los órganos del sistema nervioso central, van a haber unas células de la neuroglía que se llaman oligodendrocitos. ¿Te suena? Los oligodendrocitos interfasciculares. Los oligodendrocitos van a ser entonces células de la neuroglía. ¿Se acuerdan que eran aquellas células que no eran neuronas? Bien, son células de la neuroglía que forman la mielina en el sistema nervioso central. Son unas células que se van a meter entre los axones y los van a agarrar así, con prolongaciones, y van a ir formando la mielina. ¿Sí? Están entre los axones. En cambio, cuando salimos del sistema nervioso central, cuando vamos a la parte periférica, la mielina no hay oligodendrocitos. No hay oligodendrocitos, porque son del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? La fibra nerviosa, el axón, se va a envolver de una célula que hace esto, con sus prolongaciones, va enrollándose, y ella va a formar la mielina. O sea, le forma como una vaina celular alrededor del axón y va a ir elaborando la mielina. ¿Se entiende? Esas células, ya se las pongo porque si no, no, se llaman células de Schwann, que son células, entonces, pertenecientes a la neuroglía, que solo están en el sistema nervioso periférico y que van a ser las que forman la mielina en la periferia, no en la parte central. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Vamos a unir. ¿Qué me voy a encontrar? Si yo tomo una fibra nerviosa en el sistema nervioso periférico, síganme, una fibra nerviosa en el sistema nervioso periférico puedo tener dos alternativas. Que no tenga mielina y que tenga vaina de Schwann, o sea, está envuelto por la célula, pero sin, o sea, amielínica con vaina de Schwann, amielínica con vaina de Schwann, o que ya haya formado mielina y entonces voy a tener mielínica con vaina de Schwann. ¿Se entiende? ¿Y en el sistema nervioso periférico central voy a tener vaina de Schwann? No, porque ¿quién formaban eso? Los oligodendrocitos. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué voy a tener en el sistema nervioso central? La fibra mielínica, sin vaina de Schwann, o sea, no tiene, desnuda, también se la llama, porque es el axón con la membrana celular. O mielínica, ¿sí? Mielínica sin vaina de Schwann. Tiene mielina, pero no tiene vaina de Schwann porque es del sistema nervioso central, o sea, se la formó el oligodendrocito. ¿Quedó claro? Y esos son los 4 tipos de prolongaciones que puedo tener yo dentro del sistema nervioso, de distintos tipos de fibras nerviosas. ¿Queda claro? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Porque un poco a lo que me preguntaba él. Fíjense, este es un esquema de cómo la célula, esto sería el axón, y cómo la célula de Schwann va envolviendo, ¿ven? Va envolviendo y formando mielina. Por eso después adquiere el aspecto que vimos acá. ¿Se acuerdan del aspecto que tenía así? Como si fueran capas, ¿sí? Concéntricas, como parece una cebolla. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque la célula de Schwann va envolviendo y va formándole la mielina. ¿Sí? Entonces parece un arrolladito esto de esa leche. Ya te gusta. Te vi esa cara. Te aumentó la secreción de la parótida. Y otro detalle importante. Observen ustedes. No te me duermas. Otra cosa importante. Miren la mielina. ¿Es continua? No, es por segmentos. ¿Sí? La característica es que la mielina es por segmento y deja sectores donde hay axón desnudo entre ellos. ¿Sí? Estos sectores reciben el nombre de nudos de Rambier. Estás haciendo repaso. Poco te toque. ¿Sí? Nudo de Rambier. Y este tipo de fibra, o sea, ¿esto qué va a ser? Esto es una fibra mielínica o mielínica. Mielínica. Esta fibra transmite el impulso nervioso más rápido que la amielínica. ¿Por qué? No entendí.
marcado. Si no tuviese la mielina, se perdería un poco estar más en contacto con otros Mi abuela, yo voy a decir mi abuelo, pero no. A ver, vamos a ubicarnos un poco, vamos a pensar. Primero y principal, todos los señores aquí, señoritas y todes presentes, tienen acá, ¿saben lo que es el impulso nervioso? Porque es fácil, transmitimos impulso nervioso. Yo quiero que me explique qué es el impulso nervioso. Bien, pero explícame cómo es. Que le meto un cable y una patada a la neurona y pasó la neurona así, ¡no! Pasó la electricidad. No. Reacciones químicas. Raro. Eso, la neurotransmisión viajar que estamos todos volados, y somos con la bicicletita, vamos por el cielo. No. ¿Estudiaron biofísica o no estudiaron biofísica? No estudiaron carajo. ¿Cómo los enganché? Esta grabación va directo a la cátedra de biofísica. El viernes se van a estar esperando a todos. ¿Alguna vez estudiaron? No. Perdón, no. Quería pensar, pero quise decir la palabra. Me quedé pensando, no es que alguna vez estudiaron. ¿Escucharon hablar, sí, de la polarización de una membrana? Sí. ¿Y qué entendieron? Bien, ¿y qué es la diferencia potencial? ¿Usted sabe? No sabe. ¿Usted? No, bueno, ya sé que no. Tensión. Así vas a estar vos cuando te tome yo. Con tensión. ¿Vos? ¿No? ¿Qué es la diferencia potencial? Ese es un error de concepto. A ver, vamos a hacer un ejercicio que hicimos. Vamos a hacer un ejercicio que hicimos hoy. ¿Sí? Vení, ya que está más cerca. Vos dejá todo acá, total no precisa copiar nada. Mirá. Lo que te voy a explicar no se copia, se entiende. Vení vos también, no te, vení vos, eso de cajón. ¿Vos quedate acá? No, yo, vení, dale. Vos también, ¿eh? ¿Qué te queda ahí? Vos vení a este lado. ¿Vos vení acá? ¿Vos también? Fácil. Estos seres bípedos son iones positivos. ¿Sí? Se pueden llamar potasio, se pueden llamar sodios. ¿Sí? Hay algún ion negativo como el cloro dando vuelta, pero no jode. ¿Está? Esta es la membrana. ¿Cuánto hay acá? ¿Cuántos iones tengo positivos? ¿Cuántos iones positivos tengo acá? 3 menos 2, 1. O sea, acá hay menos 1. Pero no es que acá hay carga negativa. No hay carga negativa. Porque estos iones son positivos. Y estos también. La diferencia de potencial no es que existe carga negativa. La diferencia de potencial es que de este lado, hay menos cargas positivas que de este otro. En este caso, si fuera así la cuenta, la diferencia potencial sería menos 1. El interior de la célula sería menos 1, el exterior más 1. ¿Se entiende o no? ¿Quedó claro hasta ahí? Eso es una membrana en reposo. De cualquier célula, en este caso nos interesa la neurona. ¿Sí? Eso cuando dice la neurona o la membrana está polarizada. Y sí, porque hay un polo que tiene más carga que el otro. Es como una pila es polarizada, viene de polo. ¿Está claro? Entonces todas las membranas en el organismo están polarizadas. El medio intracelular tiene una carga diferente al medio extracelular. ¿Hasta ahí se entendió? Bien, llegó el impulso, el estímulo, llegó a esta membrana. ¿Qué va a hacer? Cuando llega el impulso, acuérdense que las membranas, ¿se acuerdan que tenían unas proteínas?
Era lipoproteica, ¿se acuerdan? Biología tampoco estudiaron, no. Arrancamos más atrás y no. ¿Sí? Era lipoproteica. Esas proteínas son puertas. Cuando llega el estímulo, ¿qué pasó? Caso algunos iones positivos y los pasé. Ahora, ¿dónde está el -1? Ahora estoy afuera. ¿Se entiende? La membrana se despolarizó. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? El impulso, esa diferencia de potencial que genera el impulso, se va propagando. Cuando pase, él vuelve. Y esa parte del axón se repolarizó. ¿Se le suena los nombres? Es tan fácil como esta estupidez. ¿Está? Y a medida que el impulso siga proyectándose por el axón, que puede medir 1 metro, va a seguir pasando eso. Se va a seguir abriendo compuerta y cerrando compuerta. Entonces, voy despolarizando y repolarizando. Despolarizando y repolarizando. Esa diferencia, eso es el estímulo nervioso. ¿Entiende por qué digo que es electricidad? Es diferencia potencial entre el interior y el exterior. ¿Cómo se hace? Con el juego de iones. Con el pasaje de iones. Y se tiene que ir cerrando porque si no como que se queda conectado todo el tiempo. Si no el impulso no se propaga. ¿Queda claro o no? Supongamos entonces ahora que todo esto es un axón. Y entonces tengo que pasar el impulso nervioso todo lo largo de la membrana. Ese sería mielínico. Al no tener mielina tiene que pasar todo lo largo de la membrana. Por eso es más lento porque tarda más en pasar. Si yo tengo esto, solo se despolarizan estos segmentos. Entonces es lo que se llama teoría saltatoria de transmisión del dolor. Del impulso, la teoría saltatoria. ¿Sí? O sea, va saltando de nudo de Rambier a nudo de Rambier. O sea, el segmento desnudo, solamente ese segmento. Por eso transmite el impulso más rápido. ¿Se entiende? ¿Queda claro el concepto? Bien, siéntese, gracias, chicos. ¿Ven? Esto es científicamente lo que yo hice en criollo. ¿Sí? Pasan los iones y vuelven a salir. Pasan los iones, vuelven a salir y así es como se va propagando el impulso. ¿Quedó claro? O sea, se dan cuenta que es todo en base a iones. ¿Sí? Nada más. No es otra cosa. ¿Ah? Y eso es transmisión del impulso nervioso. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahora venimos joyas, porque ya sabemos cómo llegó ese impulso a la célula y cómo se va transmitiendo a lo largo del axón. Ahora llega un momento que llegó a la ramificación final del axón y dijo, ¡oh! ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque me encuentro un espacio y la próxima neurona está allá. ¿Y ahora cómo hago? Voy a pasar el impulso. ¿Sí? Ahora voy a tener que desarrollar un sistema para que de acá a allá se transmita este impulso que estoy transmitiendo. O sea, se produzca nuevamente, hacer que ahí empiece otra vez a despolarizarse la membrana. ¿Se entiende? Y para eso, ahora no vamos a esto, tenemos esto. El concepto de lo que es la sinapsis. ¿Sí? O sea, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis puede ser definida como la relación de contigüidad entre dos neuronas. O sea, sería como decirlo la relación de vecindad. ¿Sí? Están cerca, pero no se tocan. Por eso es de contigüidad y no de continuidad. ¿Sí? Si ustedes observan, acá tengo el cuerpo de una neurona, acá una terminación y hay un espacio entre ellos. No se tocan. ¿Sí? Acá es donde se produce el tema de cómo pasar esta despolarización que está ocurriendo acá, acá. ¿Sí? Y para eso necesito... Pueden ocurrir dos situaciones. ¿Sí? Pueden ocurrir dos situaciones. Puede ocurrir una situación que ocurre muy poquito, pero hay, ¿sí? Hay, que es lo que se llama la sinapsis eléctrica. ¿Sí? La sinapsis eléctrica.
¿Qué es la sinapsis eléctrica? Son situaciones en las cuales la distancia o el espacio que hay entre uno y otra neurona es tan pequeño, del índole de los 2 nanómetros, es tan chiquito, y están unidas esas 2 neuronas por puentes de proteínas, que puede pasar algunas moléculas sin necesidad de ningún mediador, de ninguna sustancia química. Por eso se llama sinapsis eléctrica, ¿sí? Puede pasar agua, algunos iones, de una neurona a otra, como si tuvieran pequeños puentes por la proximidad tan grande que existe, ¿sí? Ese es un tipo de sinapsis eléctrica. La más frecuente, la más grande, la más numerosa, era sinapsis química, en la cual, para que se produzca la despolarización de la membrana de la otra neurona, necesita la existencia de sustancias químicas que pasen de una a otra. ¿Cuáles son esas sustancias químicas? Los neurotransmisores que fabrica la neurona, los mediadores químicos. Si yo observo una sinapsis, lo que yo voy a tener son 3 elementos. Por un lado, la terminación, ese botón presináptico o terminación presináptica. Voy a tener una terminación o superficie postsináptica y entre ellas un espacio, dijimos, una hendidura sináptica. Son los 3 elementos que forman una sinapsis, ¿sí? La terminación pre, la pos y la hendidura. ¿Queda claro? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo? En la membrana postsináptica, yo necesito que existan receptores, ¿sí? O sea, todas las membranas celulares tienen receptores, ¿tá? Receptor son proteínas que captan o se fijan a una determinada sustancia química, ¿sí? Como puede ser una enzima a un sustrato, ¿sí? Como se lo compara a una llave con una cerradura, ¿sí? Tiene que calzar una sustancia química que calce en esa proteína. ¿Queda claro? Esos son receptores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el impulso nervioso, cuando la despolarización de la membrana va llegando al extremo de la terminación, las sustancias químicas, lo que llamamos neurotransmisores, que dijimos que se producían, ¿se acuerdan? En el cuerpo de la neurona. La neurona fabrica los neurotransmisores y los va mandando a través del citoplasma del axón hacia la terminación. Los manda allá a la punta. ¿Está? Entonces, cuando el impulso pasa y llega a la terminación, esa despolarización de membrana produce la liberación de las vesículas del neurotransmisor. Libera el neurotransmisor a la hendidura. ¿Hasta ahí estamos bien? Libera el neurotransmisor a la hendidura. ¿Qué necesito? Que en la otra membrana existan los receptores específicos, por eso hablaba yo de especificidad en el sistema nervioso, específicos para esa sustancia química. ¿Se entiende o no? Cuando ese neurotransmisor se fije en el receptor, va a desencadenar la despolarización de la membrana siguiente. Y así se transmitió el impulso. ¿Queda claro? Yo puedo engañar la sinapsis cada vez que yo anestesio a un paciente. Porque ¿qué es el anestésico? Es una sustancia química de estructura similar al neurotransmisor, pero que cuando se fije en el receptor no produce despolarización de la membrana. Entonces no se transmite el dolor. Y cuando yo empiece a trabajar y se libere el neurotransmisor, le pasó como el juego de la silla. ¿Vieron cuando se termina la música y no hay más silla? No tiene dónde sentarse. Si están todos los receptores ocupados, ¿dónde va a actuar el neurotransmisor? Al no poder fijarse, no se produce la despolarización de membrana y por lo tanto se transmite el dolor. Así de fácil. ¿Se entiende? En muchas cosas se utiliza esto. ¿Tá? Por ejemplo, qué sé yo, en cirugías grandes donde la secreción salival puede entorpecernos, se pueden utilizar sustancias químicas que bloqueen la secreción salival.
Entonces trabajamos en un campo seco durante toda la cirugía. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que tener ojo si esa sustancia que yo vuelco no bloquea otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor eso que bloquea la saliva también bloquea lo que modera el funcionamiento del corazón y entonces tiene una taquicardia aumentada. Pasa porque es el mismo mediador químico. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es la sinapsis química. O sea, simplemente la despolarización llegó hasta acá, produce la liberación de las vesículas del neurotransmisor, el neurotransmisor viaja a la hendidura, se fija y en el momento que se fijó se produjo la despolarización de la membrana. Ya está. El neurotransmisor no nos sirve más. Por eso también, para que no siga pasando el impulso y ya total, ya pasó, ya ahora viaja. También hay que eliminarlo rápido. Por eso acá en la hendidura también hay enzimas que degradan el neurotransmisor o parte de ese neurotransmisor vuelve a ser reabsorbido por la terminación presináptica para volver a ser utilizado. O se va por la sangre venosa. ¿Se entiende? O sea, por alguno de esos tres mecanismos, por la sangre venosa, por la degradación enzimática o por la reabsorción presináptica, ese mediador químico va a desaparecer. ¿Queda claro? En la otra tipo de sinapsis, la eléctrica, no tenemos ningún tipo de despolarización, simplemente pasa por puentes de proteína por la cercanía que tiene. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? Puede haber distintos tipos de acuerdo a las partes implicadas, axosomática entre el axón y el cuerpo, axodendrítica entre un axón y una dendrita, axoaxónica entre dos axones y entre dendrita y cuerpo dendrosomática. Ya tenemos las cabezas. Más malas. ¿Ahora voy? Aquí. No, yo me acuerdo. ¿Quedó claro? Los mediadores químicos, como dije hoy, montones de mediadores químicos, algunos actúan en las neuronas, algunos actúan como inhibidores de algunas funciones y otros actúan como excitadores. ¿Sí? Pueden producir excitación o inhibición de la relación. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Antes de seguir, vamos un poquito a lo que yo salté a propósito hoy, porque quería hablar de esto. No, estoy yendo a cualquier lado. Acá. Ahí. Vamos a hablar un poquitito de la neuroglía, lo que dijimos hoy, las otras células que no son neuronas, así ya seguimos con otra cosa. Habíamos dicho que son todas aquellas células que cumplían otro tipo de función. Y acá algunas son algunos nombres para que conozcan, los astrocitos en el sistema nervioso central, astrocitos, oligodendrocitos que dijimos hoy que formaban la mielina, ¿se acuerdan? En el sistema nervioso central, las células ependimarias, la microglía, y en el sistema nervioso periférico la célula de Schwann, y las células satélite que son las que sirven como sostén en los ganglios para que las neuronas no estén sueltas, ¿sí? Que están ya como un relleno ahí alrededor protegiendo las neuronas en los ganglios. ¿Sí? Algunas imágenes, ¿ven? Astrocitos, oligodendrocitos, que están envolviendo a los axones, células ependimarias, microglía, ¿sí? La célula de Schwann que vimos hoy que envolvía al axón y en el sistema nervioso periférico producía la mielina. Bien, ya tenemos entonces, ya hemos visto cómo se propaga el estímulo y todo. Entonces, ahora lo que a nosotros nos quedaría es la verdadera unidad funcional que tiene este sistema nervioso. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? El arco reflejo. ¿Por qué? Porque yo dije que toda función que cumplía el sistema nervioso siempre era por llegada de un estímulo y por salida de una respuesta. ¿Sí? Ese sistema se llama arco reflejo. ¿Sí? Un arco reflejo. ¿Sí? ¿Cómo es un arco reflejo? Básico, como dijimos recién. Vamos a tener a alguien que me trae la información y otro que lleva la respuesta. Quien trae la información
se va a llamar vía centrípeta, vía sensitiva o vía aferente. Quien lleve la respuesta será la vía motora, aunque no siempre, y acá hago la aclaración por la duda, no siempre los motores es movimiento, no es músculo. Dijimos que hoy la respuesta podía ser secretora o psíquica, pero en general se la llama vía motora, ¿está? A la que es eferente también o centrífuga. Ahora, si yo solamente tuviera esto, una vía aferente, o sea, yo tengo una neurona que me trae el impulso. Yo tengo una neurona que me trae el impulso. Tengo una neurona que me trae el impulso. Y esta se conectara con la vía eferente. Yo voy a tener una respuesta rápida. Voy a tener una respuesta sin características. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Nosotros le tenemos que dar características a la respuesta. Si yo me basara en un arco reflejo donde solo tengo una vía aferente y una eferente solamente, en lugar de apretar la tecla para encender una luz, le daría un cachetazo. ¿Por qué? Porque el movimiento no estaría coordinado. No tendría características la respuesta. ¿Sí? Cuando nosotros simplemente apretamos una tecla, hacemos clic y prendemos una luz, ¿sí? Nuestra respuesta para encender la luz está coordinada, está regulada la intensidad de contracción de los músculos, está calculado por el sistema nervioso la distancia existente entre nuestro cuerpo y la tecla, ¿sí? Está reservado en la memoria qué fuerza hay que hacer para poder comprimir una tecla y que encienda la luz. Entonces hay un montón de cálculos que van a hacer que esa respuesta tenga una cierta característica. ¿Ah? Ese arco reflejo que solo tiene una vía aferente y eferente es lo que se llama arco reflejo simple o corto. ¿Sí? Simple o corto. La respuesta que se obtiene de ese arco reflejo, la respuesta que voy a obtener, va a ser una respuesta burda, sin características. ¿Sí? No está regulada. Hoy yo les puse el ejemplo del reflejo rotuliano. ¿Sí? Pego, estira. Nadie regula cuánta fuerza tiene ese estirar. Si yo no lo hago de costado, me pego una patada. ¿Sí? No tiene característica. Eso es un reflejo simple o corto. ¿Está? Cuando la respuesta necesita elaboración, o sea, ya se darán cuenta que el arco reflejo simple o corto no es el que abunda en nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Ni en ningún vertebrado. Cuando el reflejo necesita una característica de su respuesta, comienzan a aparecer entre la vía aferente y la vía eferente, comienzan a aparecer neuronas intermedias, ¿sí? Llamadas interneuronas o neuronas internunciales. Son neuronas, entonces, estas interneuronas son neuronas que van a hacer que el arco reflejo ya no se llame simple o corto, sino que se va a llamar arco reflejo largo o complejo. De la cantidad de interneuronas que existan, o sea, de la cantidad de neuronas intermedias entre la vía aferente y la eferente, de la cantidad que haya, va a depender la complejidad de la respuesta. ¿Sí? Va a depender la complejidad de la respuesta. A ver, vamos a un ejemplo tonto. El típico, me quemo, saco la mano. ¿Sí? Necesito
necesito varias neuronas. Porque una va a tener que venir desde el dedo hasta antes de entrar a la columna y llegar a un ganglio. ¿Sí? O sea, cuando yo estudio los nervios, muchas veces lo que estoy estudiando son el recorrido de las dendritas y de los axones. ¿Se entiende? Vamos a hacer algo odontológico. ¿Sí? Me duele el primer molar superior izquierdo. ¿Sí? Primer molar superior izquierdo. ¿Dónde nace el estímulo del dolor? ¿En mi cerebro? ¿En dónde? Me pasa, ¿por qué dice boludeces? ¿Dónde nace? ¿Qué me duele? ¿Y en qué parte del diente duele? Vamos, todavía. Parecía un estudiante de odontología. Bien. Bien, en la pulpa dental. ¿Qué hay en la pulpa dental? ¿Usted vio nervios? Viña, viña, ¿qué? Hace una hora que estoy hablando. Hay fibras nerviosas. Ya no hay nervio. No hay ningún nervio. No. Cacho de paternal. No. ¿Sí? Hay fibras nerviosas. Una hora sé que estoy hablando de la fibra nerviosa. Y la otra me dice que hay un nervio adentro. ¿Sí? Hay fibras nerviosas, hay axones sueltos. Se llaman terminaciones nerviosas libres. Que son las terminaciones para captar el dolor. ¿Sí? La pulpa es uno de los pocos sectores donde es un tejido, yo siempre, cuando explicaba histología, le decía que es un tejido que es discapacitado, porque no tiene capacidad de discriminación. O sea, fíjense una cosa, le ponemos frío, ¿qué pasa con la pulpa? ¿Qué estímulo tenemos nosotros? ¿Qué sentimos? Sensibilidad. Todo es sensibilidad. Sensibilidad no es nada. Empieza a hablar como criterio, estamos en neuro ya. ¿Sí? ¿Querés que te ponga frío? Me va a decir que tengo sensibilidad. Me empezás a saltar como rengo en tiroteo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenés? Dolor. ¿Y si pongo calor? ¿Y si pongo dulce? ¿Y si pongo ácido? ¿Y si la toco con el dedo? ¿Por qué? Porque lo único que tiene son receptores para el dolor. O sea, no puede discriminar los estímulos. En la piel tengo receptores para la temperatura, para el frío, para el calor, para la presión, para el dolor, tengo de todo. En la pulpa tengo solamente terminaciones nerviosas libres que son receptores del dolor. Por eso no puede haber otra respuesta que el dolor. Por eso para nosotros, los odontólogos, es fundamental estudiar el dolor. ¿Cuándo te duele? ¿Cómo te duele? ¿Cuánto dura el dolor? Siempre estudiamos en base al dolor. ¿Por qué? Porque es la única información que tenemos. O sea, no vino nadie que... Nunca, en todos los años que llevo odontólogo, no vino nadie a decirme a mí que le picaba la pulpa. No, vengo porque vos sabés, me estoy racando, me doy más de la picazón que tengo en la pulpa. ¿Sí? O no sabés, me cagué de frío la pulpa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay otra respuesta porque no hay otros receptores. No hay quien capte otro estímulo que no sea dolor. Entonces, le pongas el estímulo que le pongas, vos te va a doler. ¿Está claro? Ahora, vamos a imaginarnos una pulpa. ¿Ya tuvieron la clase hoy de generalidad? ¿Vieron la pulpita, el dibujito ese que aparece, la pulpita? Imagínense en el molar. Tenemos la terminación, tenemos los axones. Salen por el ápice. Se va a llamar ramo pulpar. Cuando yo estudio nervios dentarios, como las arterias, ¿se acuerdan? Ramos óseos, pulpares, gingivales. Le vamos a llamar ramos pulpares. ¿Pero qué es? El conjunto de axones que viene de la pulpa. Y esos ramos pulpares se van a juntar con los ramos pulpares de los otros molares y los voy a llamar nervio dentario posterior. Y esos axones del dentario posterior se van a juntar con el dentario anterior y el dentario medio y van a ir hacia el nervio maxilar superior. Y siguiendo los axones de las distintas ramas, todos se van juntando y van formando el nervio maxilar. ¿Qué son? Dendritas hasta ahora. ¿Se entiende? Hasta ahora imagínense, son dendritas. Y ese nervio maxilar superior ingresa por el redondo mayor y se va para la cara anterior superior del peñasco y llega al cuerpo de la neurona. Ganglio de Gasser. Primera neurona. Hasta ahora lo que estudié el recorrido fue el recorrido de la dendrita.
Y de esta primera neurona en el ganglio de Gaza se desprende el axón, nervio trigémino, que se va a ir y se va a meter como nervio trigémino en la protuberancia, en el tronco encefálico, en el sistema nervioso central. Y va a ir a terminar en un núcleo, en otra neurona, va a hacer sinapsis con otra neurona, que es el núcleo que recibe el estímulo. ¿Se entiende? Y esa segunda neurona, esa es la vía aferente. En el momento que llegué a esta segunda neurona, se terminó la vía aferente. Ahora son interneuronas, ¿se entiende? Y esa segunda neurona que está en la protuberancia manda un axón que sube de la protuberancia, sube por el mesencéfalo, sube por el cerebro hasta llegar a la corteza cerebral, a la zona parietal, ¿sí? A una zona donde está el dolor. ¿Y dónde va a ir? ¿A cualquier lado? No, va a ir donde nuestra corteza tiene la representación del primer molar superior. No necesita que sea izquierdo porque ya se cruzó y fue al hemisferio derecho. Entonces sabemos que es izquierdo, el que duele. ¿Está? Pero cada parte de nuestro cuerpo, absolutamente cada parte de nuestro cuerpo está representada en la corteza. Entonces es como la tecla y el foquito. Si estimulé la terminación nerviosa del primer molar superior, va a recorrer esa electricidad, esa diferencia potencial. Va a ir recorriendo hasta que llegue al lugar donde está representado el primer molar superior. ¿Se entiende? Para poder llegar desde el primer molar superior hasta la corteza cerebral y enterarme de que me duele el primer molar, recorrió 4 neuronas. Y recién ahí me enteré que me duele el primer molar. Fíjense la velocidad de transmisión del dolor. Ustedes toquen, cuando toquen, algún día lleguen y toquen la pulpa de un paciente y el tipo pegue el salto, ahí está el arco reflejo. Fíjate la velocidad de transmisión. Llegó al cerebro y le hizo descargar los músculos, o sea, una respuesta motora. O sea, de la zona sensitiva del cerebro tuvo que conectarse a otra neurona más con la motora, y de ahí, de la zona motora, mandar al núcleo, por ejemplo, masticador del trigémino, que está en la protuberancia, y de ahí otra neurona que, ahí la vía aferente, la neurona que del núcleo masticador vaya a los músculos masticadores y le va a abrir la boca. ¿Se entendió? Eso es un arco reflejo. Fíjense, la última y la primera es la vía aferente y deferente. Todas las demás lugares por donde fue pasando son interneuronas. Imagínense una respuesta psíquica cuando nosotros, el estímulo que le llega es una pregunta y ustedes tienen que elaborar la respuesta. Por eso vieron que a veces quedan como el cosito de wifi que se fue, que queda con el chingue, ¿sí? O sea, ahí está, pero sigue siendo un arco reflejo. ¿Está? Se involucran distintas cosas, hay montones de vías nerviosas que se ponen entre medio, pero sigue siendo una llegada de un estímulo y la salida de una respuesta. ¿Quedó claro? Por eso nosotros decimos siempre que el arco reflejo va a ser la unidad funcional. La neurona es la unidad estructural. ¿Queda claro? Quiero que nunca me digan que es la unidad funcional y me digan la neurona. Muy bien. Si no, de la neurona se mopate. Te aplasto la cabeza. ¿Sí? Bien. ¿Sí? La vía, entonces acá está representada lo que sería el arco simple, llegada y salida, y lo que sería complejo con neuronas intermedias. Obviamente que esto es una representación gráfica. ¿Está? Bien. Si yo miro cualquiera de los órganos del sistema nervioso, si yo miro los órganos esos que decía yo hoy del sistema nervioso, voy a ver, yo corto un cerebro y lo miro, y me encuentro con zonas oscuras y con zonas claras. Y es lo que se conoce como sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a estar constituida, desde el punto de vista de las neuronas, por los cuerpos neuronales, principalmente. Por fibras nerviosas amielínicas, porque la primera parte del axón cuando sale del cuerpo dijimos que no tenía mielina. Por células de la glía. Y fíjense, tiene la función de elaboración. ¿Por qué? Porque lo dijimos nosotros que los cuerpos neuronales eran los que recibían
y elaboraba una respuesta. ¿Sí? En la sustancia blanca solo va a ser de conducción. Porque ¿qué le da el aspecto blanco? La mielina. Porque era lípidos, es grasa. ¿Sí? Entonces, solo vemos fibras nerviosas mielínicas, vemos dendritas, algunas células de la glía, ¿sí? Y la función es solo de conducción, sería el cablecito. Conduce el impulso. ¿Queda claro? No elabora nada. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en el ejemplo que puse yo recién, con el nervio trigémino. Me duele un diente. Dijimos, ¿dónde nace ese estímulo? Afuera. Es el estímulo que tiene que llegar al sistema nervioso. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. ¿Y dónde venía viajando y dónde estaba el cuerpo de la primera neurona? En un ganglio. ¿Sí? O sea, todavía está fuera del sistema nervioso. En un ganglio. Entonces quiere decir, y esto es importante, que cuando yo busco el origen de un nervio que es sensitivo, siempre tengo que buscarlo en un ganglio. ¿Por qué? Porque es donde van a estar los cuerpos de las neuronas, que como dijimos, no podían estar sueltas, la rodeamos de tejido fibroso y hacíamos un ganglio. Claro. O sea que sería como un pedacito de sustancia gris que lo saqué del sistema nervioso y lo puse envuelto en tejido fibroso, pero estructuralmente lo mismo. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes van y estudien y vean que un nervio, ustedes dicen, este nervio es sensitivo. Entonces, ¿dónde se origina? Lo tengo que buscar, lo primero que tengo que averiguar, ¿cuál es el ganglio de ese nervio? ¿Tá? Si yo les digo, el ganglio geniculado es el ganglio del nervio facial, cuando estudiemos el nervio facial, las fibras sensitivas del nervio facial se van a originar en el ganglio geniculado. ¿Queda claro? En el caso del trigémino, que tiene fibras mixtas, sensitiva y motora, las fibras sensitivas se originarán en el ganglio de Gasser, porque es el lugar donde está el cuerpo de esa neurona. ¿Queda claro? O sea, es un pedacito de esto en la periferia. En el sistema nervioso central, en los órganos, esta sustancia gris no necesita estar rodeada por tejido fibroso, porque está dentro del órgano. Los cuerpos de la neurona se agrupan para formar los núcleos o centros nerviosos. ¿Sí? Y acá viene, y esos núcleos, ¿para qué pueden servir? Y pueden servirme de dos cosas. O es la neurona, o son los cuerpos de neuronas que están dentro del sistema nervioso y reciben del ganglio la información para después mandarla al cerebro. Entonces, es un núcleo de recepción. Recibo la información. ¿Está claro? Por más que sea un núcleo sensitivo, nunca va a ser el origen, porque el origen es un ganglio afuera. ¿Quedó claro el concepto? Ahora, si yo estoy mandando una respuesta, la orden, por ejemplo, quiero mover el macetero, que lo inerva el trigémino, la fibra motora, la orden de mover el macetero, ¿de dónde viene? Del sistema nervioso. Y va a ir hacia afuera. Entonces, ¿dónde busco el origen de lo motor? Adentro del sistema nervioso. ¿Y dónde están los cuerpos de las neuronas? Formando la sustancia gris dentro del sistema nervioso. ¿Y dónde está esa sustancia gris? Formando los núcleos. Entonces busco los núcleos motores. O sea, núcleos emisores de la respuesta. ¿Se entiende? O sea, dentro del sistema nervioso voy a encontrar núcleos receptores de información sensitiva o también sensorial, porque lo captó los órganos de los sentidos. Todo nace afuera y vuelve. Y lo motor, núcleos emisores, son aquellos que emiten una respuesta, que son los núcleos motores. Por ejemplo, en el trigémino se llama núcleo masticador. ¿Por qué? Porque el trigémino inerva macetero, temporal, los dos pterigoideos, vientre anterior y digástrico, músculo del martillo, y no sé si me olvidó alguna peristofinio externo. ¿Sí? Y miloioide. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces, esto es importantísimo, porque ahora vamos a empezar a ver los distintos nervios y lo que vamos a decir es un nervio motor,
Entonces, origen, tengo que pensar de dónde sale, en cuál es el núcleo de origen en el sistema nervioso. Ahora digo, es un nervio mixto, el trigémino, vamos a poner que es... ¿Qué vamos a tener que tener? Dos orígenes. Uno para la fibra sensitiva, que es el ganglio de Gasser, afuera, y otro, el núcleo masticador, en la protuberancia, para la parte motriz. ¿Se entiende? ¿Queda claro este concepto? Por eso, en cierta forma, es como yo le decía, si yo agarro un pedacito de sustancia gris, o sea, agarro cuerpos neuronales y lo saco fuera del sistema nervioso, lo tengo que envolver con tejido fibroso y tengo un ganglio. ¿Está? Y estas células de la glía que dice acá se llaman células satélite. ¿Está bien? Ahora, si yo lo dejo dentro del sistema nervioso, tengo un núcleo. Bueno, me fui para atrás. Tengo un núcleo. ¿Sí? En el sistema nervioso periférico tengo un ganglio. ¿Queda claro? Si yo agarro la sustancia blanca, vemos que los axones forman haces. Haces son grupos de fibras, de axones que viajan. Por ejemplo, para ir, no sé, llevar la información al cerebro, bajar la información, son haces. ¿Qué pasa? Si estos haces, estos grupos de fibras, los saco al sistema nervioso periférico, lo tengo que envolver con algo para protegerlo y formamos nervios. Pero es lo mismo. ¿Se entiende? Tanto los haces como los nervios son de conducción, no elaboran respuesta ni reciben respuesta. Transmiten, nada más. Es el cable de las paredes. ¿Está claro? Ahora, como dije yo, los núcleos pueden ser emisores cuando emiten la respuesta o receptores si son sensitivos. Porque a veces, como cuando le explicamos esto, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque a veces cuando explicamos esto, ¿cuál es el origen de las fibras sensitivas del trigémino? Y el núcleo sensitivo del trigémino, no, el núcleo sensitivo recibe. O sea, viene del ganglio de Gasser en este caso, ¿se entiende? O sea, ¿hay núcleos sensitivos en el sistema nervioso? Sí, claro, pero reciben información, no emiten. O sea, ya reciben algo que viene de afuera. ¿Y de dónde viene? De un ganglio. ¿Quedó claro? Si fuera sensorial, vendría del órgano del sentido. O sea, ¿de dónde nace la visión? En la retina. ¿Está? Entonces va de la retina para adentro. ¿Queda claro? Es igual que en sensibilidad, de hecho, es una sensibilidad especial. ¿Sí? Justamente, acá tenemos los tres tipos de estímulos que estamos hablando nosotros. ¿Sí? Los estímulos motores, que son para los músculos. También se puede llamar a estos motores, también pueden ser secretores. ¿Sí? Los sensitivos y los sensoriales. Los sensitivos, ¿qué incluiríamos? La sensibilidad general, el dolor, la temperatura, presión. ¿Sí? Y sensorial, aquellos que se perciben con los órganos de los sentidos. Vista, tacto, olfato, gusto. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Una vez estaba dando una clase, tenía una comisión y estaba dando una clase y justo estaba dando esta parte y digo, son los sentidos. Y le digo a un chico, bueno, ¿cuáles son los 5 sentidos? El doctor dice, esa clase no era para hoy. Digo, estábamos complicados. Ya, si no sabíamos los sentidos, difícilmente me iba a entender la parte del neuro. Pero me vino a la mente esa respuesta. Bien. Y este sería el esquemita de lo que estamos explicando. ¿Sí? Sistema nervioso central y la periferia, el resto del cuerpo. El estímulo motor nace en un núcleo emisor y va, por eso es vía eferente o centrífuga, al órgano efector. Generalmente un músculo o, si fuera secretor, una glándula. Lo sensitivo nace en un ganglio. Por favor, esto a fuego. Esto lo tienen que tener claro. Esto es la base de entender todo lo demás. Lo demás es una... Esto tiene que tenerlo claro. Nace en un ganglio el estímulo sensitivo y viaja hacia un núcleo del sistema nervioso central, pero que va a ser receptor. O sea que el origen está acá, en el motor el origen está acá. Y lo sensorial nace en un órgano receptor y va hacia un núcleo que también es receptor. El origen está acá, en el órgano receptor. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Qué suerte. Después cuando pregunto si tienen duda. ¿Por qué al revés no? No hay como un feedback. ¿Hay duda? No. Cuando yo pregunto, sí.
No es igual eso. Es feo. ¿Cómo podemos dividir el sistema nervioso? Bueno, ya más o menos se lo expliqué en una parte, ¿no? ¿Sí? Anatómicamente podemos dividirlo en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Qué sería el sistema nervioso central? ¿Cómo lo podríamos definir? Muy bien, son todos aquellos órganos que estaban dentro de ¿qué? ¿Del cráneo o de la columna vertebral? ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a definir así, me gusta así esa definición. Sistema nervioso central, entonces, va a ser todos aquellos órganos que están dentro de la cavidad craneal y de la columna vertebral. Vamos a nombrarlos. ¿Qué? ¿Eh? Bueno. Vamos a nombrar los órganos, después vemos eso en el encéfalo y eso. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien lo que está diciendo, ¿eh? Bueno, arrancamos arriba. Bien. No, me da lo mismo. Cerebro. Cerebro, cerebelo. Ah. Ah. Cerebro que atrás. Me falta algo en el medio. Se quedó. Tiene neuronas piqueteras, no me llegan la idea acá en medio. ¿Qué pasa? Se cortó la vía Temperley. Mesencéfalo. Vamos por orden. Pará, a ver. Acá. Cerebro. ¿Sí? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal. ¿Está? Distintos nombres ahora. Ahora sí. No, esa. Distintos nombres. Todos los que están dentro del cráneo reciben el nombre de encéfalo. ¿Sí? Cuando hablamos del encéfalo es hablar de cerebro, cerebelo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Está? Entonces todos estos son el encéfalo. Y el conjunto, porque nos tiene que servir ahora, el conjunto de mesencéfalo, protuberancia y bulbo se van a llamar tronco encefálico. Y ahora va a ser importantísimo esto, del tronco encefálico. ¿Sí? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo es el tronco encefálico. ¿Queda claro? ¿Hasta ahora está bien? Ese sería entonces el sistema nervioso central. La otra parte anatómicamente que vamos a tener es el sistema nervioso periférico, que van a ser los nervios y los ganglios. ¿Sí? Los nervios y los ganglios. Los nervios van a ser dos grupos de nervios, ¿sí? Unos que salen de la médula, que van a ser los llamados nervios raquídeos, y otros que salen o emergen del tronco encefálico, o sea, de mesencéfalo, de protuberancia y de bulbo, que son los llamados pares craneales. ¿Sí? Otros órganos, como el cerebelo, por ejemplo, de gran importancia, no tienen conexión con el exterior, no conexión directa. ¿Sí? No hay un nervio que salga del cerebelo y vaya hacia afuera, ¿tá? Porque tiene otra función. ¿Sí? Cerebelo, que está ahí, tiene otra función, no tiene nervio, por ejemplo. ¿Sí? La otra forma de clasificarlos es de acuerdo a la función. Se lo va a dividir en un sistema nervioso cerebroespinal o sistema nervioso de la vida de relación y un sistema nervioso autónomo, vegetativo o gran simpático. ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿Sí?
El sistema nervioso cerebroespinal, o también llamado de la vía de relación, es, como el nombre lo indica, lo que permite relacionar al organismo con todo el exterior del cuerpo, ¿sí? O sea, llámese, por ejemplo, la vista, el tacto, el habla, la audición, o sea, todo lo que me permite a mí relacionarme con el medio externo. El sistema nervioso autónomo, que de autónomo vamos a ver después no tiene nada, ¿sí?, es aquel que permite o que da el equilibrio del medio interno, o sea, el funcionamiento de los órganos, la homeostasis. Va a regular el funcionamiento, va a ser el que va a regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los movimientos peristálticos del aparato digestivo, ¿sí? Todo lo que sea funcionamiento del órgano, de un órgano, va a ser regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tanto el sistema nervioso de la vía de relación como el sistema nervioso autónomo van a tener lugares o centros dentro del sistema nervioso central y dentro del periférico. O sea, también así como hay ganglios, como vimos hoy, el ganglio del trigémino, que era el ganglio de Gasser, también hay ganglios que pertenecen al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Va a haber ahí ganglios. También hay nervios que pertenecen al sistema nervioso autónomo, ¿está? Bien, ¿hasta acá me entendieron? Bien, vamos a la última parte, ¿sí? Vamos a centrarnos ahora, dentro del sistema nervioso periférico, nos vamos a centrar en los pares craneales, ¿sí? Entonces, definimos qué eran los pares craneales, habíamos dicho. Esto es más, ya tenemos el 90% explicado, ¿sí?, de los pares craneales. Vamos a dar algunas particularidades y nada más. ¿Qué dijimos que eran los pares craneales? Si yo le pregunto, bueno, ¿qué es un par craneal? Del encéfalo. El cerebelo dije que no salía nada. Y el encéfalo son todos los órganos que están dentro del cráneo. Lo dije hace 2 minutos. Él me escucha. Él lo sabe. Él ya tiene un punto más que vos. O vos tenés un punto menos. Depende de cómo se vea. Bien. Entonces, por definición, pares craneales son todos aquellos nervios que salen del tronco encefálico. ¿Queda claro? Si le dijera un nervio raquídeo, son todos los nervios que salen del médula espinal. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Perfecto. Bien, esto, algunas cosas ya las saben. ¿Cuántos pares craneales hay? Muy bien. ¿Que se escriben con números? Muy bien. ¿Viste? Estudia. Ahora díganme en latín, porque si son romanos, los nombres, ¿no? Claro, si dice con nombre... Bien. ¿Y saben los nombres? Bien, vamos. Algunos. ¿Cuál sabe el uno? No, ¿qué sé? ¿Puedo ir con...? Vamos a empezar. El 1. El 1. El Diego. El 1 es el olfatorio. No, era el 10 porque era el vago. El 1, olfatorio. 2. 3. Motor ocular común. 4. Ese lo conocen. Ya los vi rendir examen. Eran cuartos pares. Patéticos algunos. ¿Sí? 5. Muy bien. 6. Bien. 7. Ahora sí. Le faltaban 6 nada más. 7. Facial. 8. 9. Ya se nos hizo, ya empezamos, porque ya llegamos por rasgado posterior. Ya ahí, ¿se acuerdan qué pasaba por rasgado posterior? Ya estábamos al horno. Claro, hasta ahí veníamos bien, ¿no? ¿Sí? 9, glosofaringio. 10, nervio neumogástrico o vago. 11. Sí. 11, espinal. Y 12, hipogloso.
Perfecto. Veo que son brillantes casi. ¿Está? Ahora, si yo miro los 12 pares y miro la definición que acabo de decir, que eran todos aquellos nervios que salían, me quedo con 10. Y si soy estricto, 9,5. ¿Sí? Me quedo con 10. ¿Por qué? Porque de los 12 pares, el 1 y el 2 no salen del tronco encefálico. ¿Sí? No salen del tronco encefálico. ¿Y por qué lo metemos ahí? Porque no tienen otro lugar donde meterlo. No van a hacer una clasificación aparte para el 1 y el 2. ¿O no? Como están dentro del cráneo, los mandamos y les llamamos pares craneales. ¿Queda claro? Pero sepan ustedes que, por ejemplo, ahora cuando veamos el tronco encefálico, vamos a ver el origen de los 10 pares craneales, del 3 hasta el 12, pero el 1 y el 2 no vamos a ver su origen porque no salen del tronco encefálico. ¿Queda claro? Esa es la excepción que tenemos que conocer. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y qué otra cosa? Yo me engancho, ¿para qué tengo esto? Bien. ¿Ven? Esto es un tronco encefálico. Mesencéfalo, ya ahora la próxima, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. ¿Ven que salen nervios? ¿Sí? Son los pares craneales. Entonces son los nervios que salen del tronco encefálico. ¿Está? Grande, 3 órganos. ¿Cuánto ocupa? ¿Alguien sabe cuánto mide un tronco encefálico? ¿10? 7. Más o menos, ¿cuánto es? ¿Se ubica en un cráneo? ¿Se ubica en el agujero occipital? Hubo un momento de tensión, igual. Agujero occipital. Me voy para adelante por endocráneo. Apófisis basilar del occipital. Vamos. Lámina cuadrilátera. Esa distancia entre el agujero occipital y la lámina cuadrilátera, esos son los 7 centímetros del tronco encefálico. ¿Está? O sea, lo vamos a ver en grande acá. Y la próxima va a ver unos troncos encefálicos así en fotos. Pero es eso. 7 centímetros. ¿Queda claro? Entonces, acá vemos estos pares. Fíjense. ¿Y qué pasa? Estos pares craneales, bueno, acá tenemos los nombres que muy brillantemente lo dijeron ustedes, ¿sí? Podemos clasificarlos en distintos grupos, que ahora, la verdad, en este momento, vamos simplemente a ver, que en este momento solo vamos a llamarlo por sus nombres y la próxima, a partir de la otra, en el tercer teórico, les voy a explicar por qué se llaman así. ¿Está? Vamos a dividirlo en 3 grupos. Los sensoriales especializados, los que son sensoriales, ¿sí? Como vimos el 1 olfatorio, el 2 óptico y el 8 el estatoacústico. Vamos a ver unos que los vamos a llamar somíticos, que son el 3, 4, 6 y 12. Y vamos a ver otros que se llaman branquiales, que son el 5, 7, 9, 10 y el 11. Que están relacionados, estos últimos dos grupos, están relacionados con el origen embriológico de las estructuras que inervan. O sea, si hay algo que conserva siempre una estructura, por ejemplo un músculo, es su inervación, independientemente que se migre y se vaya muy lejos de donde se originó. Se va con el cablecito. ¿Sí? Entonces, si yo sé, por ejemplo, vamos a suponer, vientre anterior del digástrico y miloioideo, están inervados por el mismo nervio. Tienen el mismo origen. Transverso de la nariz está inervado por el facial. Tiene origen distinto. ¿Queda claro?
Bien. Después de la próxima, en la otra teoría, cuando veamos los núcleos de los pares craneales en el tronco encefálico, ahí vamos a explicar, vamos a entender bien, porque tiene una explicación mucho más profunda. Pero no quiero matarlos ahora. Bien. Y ¿qué estímulos puede llevar un par craneal? ¿Qué estímulos puede llevar? A ver, decimos uno. Sensorial, muy bien. Bien, dos, motor. Sensitivo. Ya tengo sensorial, motor, sensitivo. Lechuga y tomate. O sea, motor y sensitivo. ¿Sí? Motor y sensitivo es mixto. ¿Y puede haber uno que sea sensorial, motor y sensitivo? Va a ser un nervio complejo. ¿Sí? Y puede haber alguno que lleve motor, sensitivo, sensorial y del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, por alguna glándula. ¿Sí? También es un nervio complejo. O sea, puede llevar muchos tipos de fibras. ¿Queda claro? Ahora, ¿cuál es el detalle? Fíjense, las fibras, cuando nosotros decimos fibras motoras, son aquellas fibras que van a inervar músculos. Sensitivos traen sensaciones de la sensibilidad general, temperatura, dolor, presión, desde la periferia. Sensitivo. Sensorial, de un órgano de los sentidos. Habíamos dicho, ¿no? Mixto, fibras motoras y sensitivas. Cuando transportan más tipos de fibras, motoras, sensitivas, viscerales o del sistema autónomo, parasimpáticas, y sensoriales, son nervios complejos. ¿Sí? Algunas fibras del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, para llevar a inervar una glándula, usan un par craneal para sumarse y ir para el lugar que lo lleva. O sea, es como tomarse un micro. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que ir al cementerio y decir, bueno, a ver, no voy a decir el chiste fácil, ¿no? Vamos a Plaza San Martín. ¿Sí? Me tomo tal micro para que me lleve a Plaza San Martín. ¿Sí? Y puedo bajarme y subirme a otro micro que me lleve a otro lado. Hago un transbordo. ¿Se entiende? Los nervios a veces hacen eso, las fibras nerviosas. Entonces, cuando a lo mejor la fibra nerviosa no llega hasta la glándula, se toma el micro que lo lleve para allá. O sea, se sube al nervio que vaya para ese lado. ¿Está claro? Por eso a veces tienen más de un tipo de fibras. ¿Cuál es el único tema? Que por cada tipo de fibra tiene un origen. ¿Sí? Hoy le puse el ejemplo del trigémino, fibra motora y fibras sensitivas. ¿Queda claro? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar los pares craneales? ¿Sí? ¿Cómo los vamos a estudiar? Muy parecido a como estudiábamos arterias, pero muy distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estudiar un origen, igual que estudiábamos en las arterias, un origen, de dónde salía, ¿se acuerdan? O una vena. Vamos a estudiar un recorrido, un trayecto. Vamos a ver que tienen ramas, también igual que las arterias, ramas colaterales, ramas terminales. También va a tener ramas anastomóticas, que son esta unión entre nervio y nervio. Y va a haber relaciones, o sea, elementos anatómicos que están alrededor, ya lo vimos con las arterias. Pero voy a hacer mucho hincapié en el origen. En el origen. ¿Por qué? Todos los pares craneales tienen dos orígenes. ¿Sí? Tienen dos orígenes. Fíjense. Ustedes ven, vamos a mirar y vamos a ir interpretando. Fíjense, yo acá lo que estoy viendo es todo el tronco encefálico, ¿no? El bulbo, la protuberancia, veo el mesencéfalo, ¿no? Y veo también surcos, ¿ven? Veo elevaciones, o sea, veo accidentes, como en un hueso, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a suponer, qué sé yo, de este surco, veo que sale un nervio, ¿lo ven? ¿Sí? Que sale justo de este surco, ¿lo ven?
Entonces, yo les voy a contar que este surco se llama, ya lo vamos a aprender la próxima, se llama surco preolivar. ¿Sí? Porque ven que acá hay una aceituna. ¿Sí? La oliva se llama justamente porque tiene forma de aceituna. Entonces, si el surco está por delante de la oliva, se llama surco preolivar. ¿No? Y les cuento que este nervio que sale es el nervio hipogloso. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿dónde se origina el nervio hipogloso? ¿De dónde sale el nervio hipogloso? ¿Qué me dirían ustedes? Del surco preolivar. Perfecto. ¿Está mal? Es relativo. ¿Eh? Sí. No, dije yo, vos no dijiste nada. No habíamos dicho nada, yo dije. No me jodas. ¿Sí? Pero ¿qué decíamos? ¿Dónde se origina? Este es un nervio, vamos a suponer, el hipogloso es un nervio motor, que es el que inerva todos los músculos de la lengua. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se originaba un nervio motor o unas fibras motoras, un estímulo motor? En un núcleo. ¿En dónde? Dentro del sistema nervioso central. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en realidad, este no es el origen. ¿Se entiende? El verdadero origen va a estar en el núcleo donde está el cuerpo de la primera neurona, ¿o no? Por eso tienen dos orígenes. Uno se llama origen aparente, me parece que sale, y el otro es el origen real, donde realmente se origina el nervio. O sea, en el lugar donde está la primera neurona. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Origen aparente va a ser el lugar donde emerge el nervio, donde yo veo macroscópicamente, donde yo veo que emerge el nervio. ¿Queda claro? Y origen real es el lugar donde se encuentra la primera neurona. ¿Está claro? Y ahí, en el origen real, vuelcan todo lo que yo les expliqué hasta ahora con respecto a que lo sensitivo se originaba en un ganglio y lo motor se originaba en un núcleo. ¿Se entiende? O sea, que cuando yo veo un nervio, por ejemplo, vamos a tomar, a mí me gusta tomar ejemplos, a ver. Volvemos al trigémino. ¿Sí? Ahora que tenemos origen. Ustedes llegaron ese lunes, la clase es quinto par craneal. Bien. Dice, bueno, nervio trigémino, ¿qué tipo de nervio es? Mixto. Porque también me duelen los dientes, ¿o no? ¿Sí o no? Es sensitivo y motor. ¿Bien? Va a tener un territorio de inervación, un concepto nuevo, territorio de inervación. Era como cuando nosotros en las arterias preguntábamos a quién irriga. ¿Sí? Territorio de inervación va a ser, en este caso va a tener un territorio de inervación motor, que van a ser los músculos que inerva, y un territorio de inervación sensitiva, que son los lugares donde transmite la sensibilidad. Por ejemplo, las piezas dentarias. ¿Se entiende el concepto? Bueno, entonces, ese día, quinto par, ¿qué tipo de nervio es? Mixto. Bien, ¿qué tiene? Fibra sensitiva y fibra motora. Perfecto. Origen. Origen real. Entonces yo ahí tengo que dividir el tipo de fibra. Origen real. De las fibras sensitivas, ¿dónde es esa? Ganglio de Gasser. De las fibras motoras, se los cuento yo porque no lo saben ahora, núcleo masticador del trigémino. ¿Dónde está ubicado? En la protuberancia. ¿Se entiende? Después se las voy a complicar más. En la segunda y tercer teórico se los voy a complicar un poquito más. ¿Sí? Pero por ahora, ¿me entienden el concepto de cómo se estudia? Bien, pero con eso tengo el origen real. O sea, el lugar donde está la primera neurona. Pero ¿cómo hago para hacer recorrido? Se me complica. Entonces lo tengo que hacer a partir de su origen aparente. Entonces vamos a decir origen aparente, cara anterolateral de la protuberancia. Acá se los presento. Este gordo es la raíz sensitiva y este finito es la raíz motriz. ¿Se entiende cómo se estudia? ¿Por qué hay dos orígenes? Entonces yo acá voy a decir en el origen aparente el lugar donde el nervio emerge, donde veo que sale. En el real, bueno, tengo que discriminar de acuerdo al tipo de impulso que transmite, el tipo de fibra. ¿Quedó claro? ¿Sí? Eso es lo que tengo que saber yo con respecto a
los núcleos. Por eso tengo que saber muy bien qué tipo de nervio es cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, vamos uno por uno. El olfatorio. ¿Qué tipo de nervio es? Sensorial. Olfato. ¿Sí? Sensorial. El óptico, sensorial. El 3, te lo dice el nombre. Motor común. Entonces, motor. Pero también tiene fibras parasimpáticas, se los cuento ya ahora para que lo sepan. El tercer par es motor y parasimpático. Cuarto par, patético. Motor exclusivo. Quinto par, trigémino, dijimos, mixto. Sexto par, lo dice el nombre. Motor externo es motor. Séptimo par, facial, es complejo. ¿Sí? Es motor, porque inerva los músculos de la cara. Es motor. Es sensitivo. Es sensorial, porque transmite parte del sentido del gusto. Y también es parasimpático. Ya este tiene de todo. Lechuga, tomate, zanahoria y alguna otra cosita por ahí. ¿Está? Bien. Octavo par, estato acústico. Sensorial, muy bien. Noveno, glosofaringio. Es sensitivo, sensorial y parasimpático. Sensitivo, sensorial y parasimpático. Décimo par, nervio vago, complejo. También, porque es motor, es sensitivo, es sensorial y también es parasimpático. El 10, el 11, espinal, motor. Y el 12, hipogloso, motor. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en todos aquellos que tienen fibras sensitivas, fibras motoras y fibras parasimpáticas, vamos a tener que saber, cuando veamos el origen real, el origen de cada uno de los grupos de fibras. ¿Sí? Cada uno va a tener su núcleo o su ganglio de origen. ¿Quedó claro el concepto? Bien, el resto es bastante simple. ¿Sí? El resto es bastante simple, perdón que me fui para atrás. Ahí tenemos, entonces, acá tenemos, ven, el origen aparente y el origen real, que serían los núcleos. Después ya vamos a aprender estas columnas nucleares. Es un poquito más complejo que este dibujo, ¿sí? Vamos a aprender todos los núcleos. Voy a borrar el cerebro y parte del cerebelo. Pero si lo entienden, no es tan complejo. Parece un poco difícil, pero después, si lo entienden, es mucho más llevadero. ¿Sí? Claro. Claro. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, a ver, ubíquense cómo llegamos, cómo se llegó a esto. O sea, alguna vez un tipo empezó a abrir y vio que dentro de lo que era el sistema nervioso salían cablecitos que iban a distintos lugares. Y los siguió y los llamó nervios y los empezó a estudiar. Y en algún momento vio que, qué sé yo, este nervio salía de acá. Entonces dijo, bueno, este nervio se origina acá. Pero esos fueron los primeros anatomistas, estoy hablando en 1400, 1500. ¿Sí? Pero después empezaron, yo quería ver más allá. Y empecé a usar una lupa. Y después empecé a usar más lupas más grandes. Y después llegamos a un microscopio. ¿Sí? Los primeros histólogos fueron anatomistas, ¿sí? Que querían ver un poco más allá. Y descubrieron que había neuronas. Y descubrieron que los axones formaban los nervios. Y entonces que esos axones que salían de acá, en realidad venían de un lugar más profundo. Y empezaron a encontrar los nervios. Entonces, por eso quedó el origen aparente, donde aparentemente me parece a mí que se origina, y el origen real, que yo sé que es, con certeza, el lugar donde sale, o donde está el cuerpo de la neurona, que origina los axones o las prolongaciones que forman ese nervio. ¿Queda claro el concepto? Bien, el resto es muy parecido. ¿Sí? El recorrido, en el caso de los pares craneales que están todos dentro del cráneo, muchos de ellos van a tener un recorrido dentro del cráneo, o sea, un trayecto endocraneal. Algunos de ellos, no todos, van a tener un trayecto parietal. Parietal es cuando atraviesa un orificio para salir del cráneo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Vamos a suponer, el glosofaringio va a recorrer endocraneal, la fosa craneal posterior. Parietal va a ser el agujero rasgado posterior, porque sale por ahí. Y exocraneal, el recorrido que vaya hasta donde ese nervio llegue.
¿Se entiende? Ahí va a ser igual, o sea, va a tener ramas colaterales y ramas terminales, igual que las arterias, y va a tener ramas anatomóticas que en algunos casos son importantes. ¿Por qué? Porque es lo que yo les dije. Muchas veces viene un nervio que tiene una determinada función. Y al lado hay otro, pero que tiene que ir para allá, pero él no llega. Le da una rama anatomótica, o sea, le suma axones, y a partir de acá este nervio tiene más funciones que tenía en su origen. ¿Se entiende? Vamos a suponer, hay algunas ramas del trigémino, vamos a tomar un ejemplo. Nervio lingual. Es una rama terminal del nervio mandibular del trigémino. ¿Se acuerdan por el agujero oval? Nervio mandibular. Bueno, una de las dos terminales del nervio mandibular es el lingual. El lingual viene del trigémino. Nervio lingual, mandibular, trigémino. ¿Qué fibra puede tener? O motora o sensitiva, el de las dos. No puede tener otras. Pero hay un nervio que viene del facial, que se llama cuerda del tímpano, ¿sí? Que se va a unir y le va a dar la fibra, por ejemplo, para que cuando el nervio lingual llegue al piso de la boca le dé la inervación a las glándulas submaxilares y sublingual. O sea, le sumó función parasimpática que el nervio no tenía. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, le cambia, le agrega funciones que originalmente no tiene. Claro, porque entonces ahí es lo que por eso son a veces importantes estas anastomosis. Antes si la arteria facial o una ramita de la facial se anatomosaba con un ramito de la lingual, importa poco. Acá puede cambiar la función. ¿Queda claro? Hay algunas anastomosis que son muy importantes, que ya las vamos a ver algunas, las que sean. ¿Queda claro? Bueno, obviamente las relaciones son los mismos que en las arterias, o sea, estudiar las relaciones, ya esto lo saben perfectamente, los hiatus, los espacios que ustedes manejan claramente. No sé por qué se ríen, algunos por ahí, ¿sí? Y si no manejan claramente, empiecen a manejar claramente. O sea, lo que estoy diciendo es que empiecen a estudiar una vez por todas, ¿sí? O sea, no esperen al final del cuatrimestre. ¿Estamos? Esto es más complejo. ¿Está? Puede ser más complejo. Arranquen de ahora y si en serio, si tienen alguna duda pendiente del cuatrimestre anterior, repasen o estudien. ¿Está? Si no, algunos repasen y otros estudien, porque acá vamos a tener que volver a ver los espacios, vamos a tener que volver a ver los hiatus y las cosas que conocemos. Y sobre todo, los orificios de base del cráneo y que sale. Porque tenemos que sacarlo del cráneo, chicos. Por algún lado tiene que salir. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Ah, la viste. ¿Qué? Fin. Nos vemos el lunes que viene.